¿Sabías tú que la fe mata la duda? La fe mata la duda. Bendito sea el Señor. Pero la fe sin obras es muerte. Recuerda lo que te dice Jesús. Al que cree todo le es posible. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Bendito sea el Señor. Y cuando ese centurión fue a buscar sanidad para su siervo, el Señor le dice, desde el momento en que creíste, él es sano. ¿Acaso no le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, veréis? Primero hay que creer, pero si tu fe está golpeada, si tu fe está dolorida, vamos a hacer una oración. Dios tiene tantas bendiciones para darnos. Hay un potencial de dones de su Espíritu Santo, de cosas extraordinarias para su iglesia en este tiempo, pero no las estamos recibiendo. Porque la fe se ha muerto en algunos, porque en otros está débil, porque de pronto pasó alguna situación. Yo mejor no creo. Un hermano decía, no, eso yo ya no creo en sanidad, porque yo le pedí a Dios que sanara a fulano y no lo sanó. Cuidado, es una falta de respeto, porque también Dios hace lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. El hecho de que Dios no haya hecho un milagro allá no quiere decir que no va a hacer otros, hará otros, hará otros. Hermana, que sí, algunos hermanos han fallecido en la pandemia, es verdad, pero también hemos visto a otros que se han sanado. Ten el ejemplo esta tarde de la gran anciana Noemí, que en medio de su dolor influyó una joven. En medio de esta pandemia, influye a esta juventud a buscar de Dios, a orar. En medio de esta pandemia, aunque estás pasando una crisis económica, familiar, no lo tomes como una desgracia. Tómalo como algo que el Señor te está permitiendo para hablar con alguien que también tiene un problema y decirle, vamos a orar las dos. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar. Dios tiene propósitos para ti, maravillas, milagros, cosas extraordinarias. Una de las cosas que Jesús requería cuando iba a hacer un milagro era creer. ¿Crees que puedo hacerlo? Le dijo a un padre de familia cuando le fue a pedir un milagro. Dijo, ay Señor, ayuda a mi incredulidad. Para Jesús, la fe es muy importante. O si no, miras Hebreos 11, héroes de la fe. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, pasaron cosas grandes y extraordinarias. Échale mano a la palabra, cree a la palabra, porque creerle a la palabra es creerle a Dios. Vamos a orar por los enfermos. ¿Cómo quisiéramos verlos a todos sanos? Pero yo pienso que también tenemos que soltarnos. Es duro, eso es lo que voy a decir. A la voluntad de Dios. Se los digo porque, a ver, no es un espíritu fatalista. No, yo no soy fatalista. Soy realista. Porque en esta pandemia se ha sanado gente. Se ha sanado. Pero también otros se nos han ido. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero seguimos creyendo que el Señor sana. Yo pedí mucha sanidad por el hermano Ciro. Para mí, la primera persona con la pandemia, la primera persona que yo oré por sanidad, que no quería que hubiera pasado lo que pasó, fue el hermano Ciro.
porque pues lo queríamos mucho y fuimos fuimos pastores de él, mi esposo lo sacó a la obra, pero el Señor quiso así, entonces de ahí en adelante yo he comenzado a cambiar la oración. Primero, Señor, sana, sana, pero hay momentos en que Dios me dice, pero también recuerda mi voluntad por encima de todo. Es un momento muy duro el que estamos pasando. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Prepararnos. No hay otra. Que si el Señor quiere sanar, gloria a Dios, porque ya lo ha hecho. Pero si el Señor decide otra cosa, ¿quién le tuerce el brazo al dueño de la vida? Jamás. Entonces vamos a pedir que el Señor sane porque va a sanar seguro, pero que también el Señor fortalezca, que sane heridas, que nos ayude a llegar hasta el final de esto, a ser fieles hasta el final. Ahí está la clave. Estamos tras lo eterno. Estamos persiguiendo la eternidad. Lo de acá es pasajero. Eterno Dios. Eterno Dios. Hay mucho dolor. Y tú lo sabes, porque todo lo conoces, todo lo sabes. Te damos gracias por tenerte, porque eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, yo te he visto sanando en esta pandemia. Sanaste al misionero de Suecia. Sanaste al misionero de Alemania, Señor. Sanaste a otros pastores, hermanos en España, en diferentes partes del mundo. Han habido testimonios y seguimos creyendo que tú llevaste esa pandemia y toda enfermedad que hay en el pueblo tuyo, tú la llevaste en la cruz del Calvario y por tu llaga somos sanados. Y todavía confesamos y creemos que el que le dio la vista a los ciegos, oído a los sordos, voz a los mudos, el que resucitó a los muertos, es el mismo, no ha cambiado nada. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe a pesar de circunstancias, de situaciones, para seguir creyendo que tú eres Dios y que esta pandemia no te ha quedado grande. Glorifícate, 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 Señor. Fortalece a los que están débiles. Fortalece a los que están débiles. Levanta a los que están caídos. Y sobre todo, Señor, prepara a aquellos que todavía no están preparados. Prepara, Señor. Eso es lo que necesitamos. Estar fieles, caminar contigo, obedecer tu palabra, andar en el Espíritu y seguir creyendo que eres Dios y que tú nos guiarás más allá de la muerte, que aquí no, esto no es el final, Señor. Estamos esperando lo eterno. Enséñanos la fidelidad, enséñanos la fidelidad y enséñanos a creer que tú suples empleos, alimento, fuerzas. Claro que tú lo suples, podamos creer que mi Dios pues suplirá todo. Es una palabra absoluta. Lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Pero también enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar, Señor, en el Espíritu. Gracias, gracias, Dios. Bendice tu pueblo en las veredas, en los pueblos, en los campos, en las ciudades, en los países y en el mundo entero, en los continentes. Guarda a tus hijitos, cuídalos, pero también hay un pobre mundo que está perdido, que les está yendo mal aquí y mal allá en la eternidad. Usa la iglesia en este tiempo para salvar a aquella gente que está perdida. Usa la iglesia en este tiempo para salvar a las almas.
porque ese es tu propósito, salvación, vida eterna. Amén, amén.